Este es mi proyecto final. Yo soy José Luis Partida. El primer artículo, Concept and Clinical Application of the Resin Coating Technique for Direction for Indirect Restorations. La introducción, estudios han demostrado que la técnica de recubrimiento mejora la unión cemento de resina dentina cuando los materiales de restauración se colocan posteriormente en las coronas dentales en un procedimiento de restauración indirecta. El planteamiento del problema, dejar cortes en la cavidad después de la remoción de las lesiones cariosas, es indispensable con las restauraciones indirectas convencionales. Los cortes se limitan comúnmente eliminando la estructura dental sana. La justificación, la técnica de resina coating es una técnica de unión exitosa utilizada para restauraciones indirectas. El objetivo, la superficie dentina y esmalte expuestas después de la preparación de la cavidad se recubren con una película delgada de un material de recubrimiento o un sistema de unión de dentina combinado con una resina compuesta fluida. Materiales y métodos, la técnica, los procedimientos para aplicar un recubrimiento mediante una combinación de un sistema de autograbado de 2 pasos y una resina compuesta de baja viscosidad. El primero es preparación de la cavidad, control de humedad, tratamiento de revestimiento, eliminación de exceso de resina, sellado provisional y colocación de una restauración. El tipo de estudio es artículo de revisión descriptivo. La conclusión, la técnica de recubrimiento de resina no solo mejora la protección pulpar y la fuerza de unión, sino que también reduce el dolor durante la inserción y extracción de una restauración provisional o materia de restauración. El artículo 2, Effect of Two Universal Adhesive on Microshare Bond Strength of Resin Cement to Zirconia. La introducción, la zirconia con sus excelentes propiedades mecánicas ha superado la mayoría de las limitaciones de las restauraciones de cerámica sin metal. Sin embargo, la unión a zirconia sigue siendo un desafío. Objetivos, el estudio comparó el efecto de dos adhesivos universales sobre la resistencia a la unión microcizallamiento del cemento de resina con zirconia después de 24 horas y 6 meses de almacenamiento en agua. Materiales y métodos. Este estudio experimental in vitro se realizó en 56 circonias, se dividieron aleatoriamente en dos grupos, el Scotch Bond adhesivo universal de un solo componente y el Albond Universal se utilizó adhesivo de dos componentes. El tipo de estudio es comparativo descriptivo. Los resultados, las muestras de Albond mostraron una fuerza de unión al microcizallamiento significativamente mayor que las muestras de Scotch Bond, pero a los 6 meses la fuerza de unión de microcizallamiento de Scotch Bond fue mayor. La conclusión, la fuerza de unión microcizallamiento del cemento de resina a la zirconia depende del tipo de adhesivo y la duración del almacenamiento en agua. El tercer artículo, Bond Strength of Universal Adhesive, a Systematic Review and Meta-Analysis. El objetivo, se realiza una revisión sistemática para determinar si el modo de grabado y enjuague o autograbado es el mejor protocolo para la adhesión de dentina y esmalte mediante adhesivos universales. Datos, el informe siguió a la declaración Prisma, se incluyeron un total de 10 artículos en el metaanálisis. La fuente, dos revisores realizaron una búsqueda bibliográfica hasta octubre del 2014 en 8 bases de datos. Selección de estudio, los estudios in vitro que evaluaron las fuerzas de unión de los adhesivos universales a la dentina y o esmalte mediante las estrategias de grabado, enjuague y autograbado fueron elegibles para la selección de datos. Seleccionados, los análisis estadísticos se realizaron utilizando Refman 5.1. Los resultados no mostró diferencia estadística significativas entre las estrategias de grabado y enjuague y autograbado para adhesivos universales suaves. Las conclusiones, la fuerza de unión del esmalte de los adhesivos universales se mejora con un grabado previo al ácido fosfórico. El cuarto artículo, Does Bonding Approach Influence the Bond Strength of Universal Adhesive to Dentin of Primary Teeth? Introducción, los sistemas adhesivos más versátiles con opciones de grabado y enjuague y autograbado con el objetivo de que sean más fáciles de usar. Estos nuevos materiales son los denominados adhesivos universales. Planteamiento del problema, las principales desventajas del protocolo: existen el riesgo de colapso de las fibrillas de colágeno durante el procesamiento de secado de la dentina. El tipo de estudio es experimental. El objetivo, evaluar el efecto de la estrategia de adhesión sobre la fuerza de adhesión microtensil de un nuevo sistema adhesivo universal a la dentina dentaria temporal. Diseño de estudio, las superficies planas de la dentina de 25 molares temporales se asignaron a 5 grupos de acuerdo con el método de adhesión: Adper Single Bond 2, Claire S. Bond y como control el adhesivo universal.
Los resultados, el adhesivo universal aplicado siguiendo las estrategias de grabado y enjuague de unión en seco y húmedo mostró una fuerza de unión similar en comparación con los sistemas adhesivos de control. La discusión, la hipótesis que el adhesivo universal aplicado a la dentina de acuerdo con las estrategias de grabado, enjuague y autograbado en comparación con sus respectivos grupos de control no debieron afectar las fuerzas de unión inmediata a la dentina. La conclusión, el adhesivo universal no comparte la misma versatilidad que ser usado con los enfoques de grabado, enjuague y autograbado. El artículo 5, con Universal Adhesive System Bond to Zirconia, objetivo medir la fuerza de adherencia de la zirconia sometida en diferentes tratamientos superficiales de aglutinantes universales. El tipo de estudio es experimental. Material y métodos, se obtuvieron 80 bloques de zirconia mediante fresado CAD/CAM, se embebieron en tubos PVC y se pulieron secuentemente. Se dividieron en dos grupos según el tratamiento superficial, pulido o granallado con partículas de aluminio. El Z Prime Plus, Control, Scotch Bond Universal, Todo Bond Universal y Z Prime Plus más All Bond Universal. Las muestras se almacenaron 24 horas y se sometieron a pruebas de resistencia a la unión de microcizallamiento. Los resultados, la fuerza de unión superior para la zirconia pulida con chorro de arena, discusión. Se aceptó la hipótesis de investigación de que los sistemas adhesivos universales serían capaces de adherirse a la zirconia. Solo el grupo Z Prime Plus en zirconia pulida podría considerarse insatisfactorio. Con la conclusión, los sistemas adhesivos universales pudieron adherirse a la zirconia. El anclamiento promovido por granallado mejora las fuerzas de unión. El artículo 6, Different Surface Modification Combined with Universal Adhesives, the impact on the bonding properties of zirconia to composite resin cement. El propósito del estudio fue analizar el impacto del tratamiento con plasma y las AU sobre las propiedades de unión de la zirconia. Tipo de estudio experimental, resultados del tratamiento con plasma dio como resultado un aumento, pero no tuvo ningún impacto. La abrasión por partícula en el aire resultó en más alto. Discusión, el desarrollo de materiales de zirconia altamente translúcidos requieren un proceso confiable para la masa adhesiva, será beneficiosa para lograr resultados estéticos óptimos. Conclusiones, el tratamiento con plasma no puede sustituir la abrasión por partículas transportadas por el aire cuando se une a la zirconia. El artículo 7, Bonding the new CAD/CAM resin composite, influence of air abrasion on conditioning agents of pre-treatment strategy. Justificación, este experimento fue investigar la fuerza de unión a la tracción del compuesto de cementos a los materiales compuestos de resina CAD/CAM según la influencia de la abrasión por aire y las estrategias de pretratamiento. Objetivos, debido a su proceso de fabricación industrialmente estandarizado, los compuestos de resina CAD/CAM muestran un alto grado de conversión, lo que dificulta la obtención de una unión confiable. Tipo de estudio experimental. Material y método, los factores de tratamiento del presente estudio fueron marca del compuesto de resina CAD/CAM, abrasión por aire versus sin abrasión por aire, pretratamiento con una impresión de silano frente a una impresión de resina y examinación de tipos de falla. Resultados, el paso adicional de abrasión por el aire redujo las tasas de falla. Las muestras pretratadas con una impresión de resina mostraron fallas más bajas que las tratadas con una impresión de silano. Las tasas de falla más altas se observan para los grupos tratados previamente con una imprimación de silano. Discusión, este estudio mostró la abrasión por aire y una estrategia de pretratamiento precisa son obligatorias para crear una unión confiable al composite de cementación. Conclusiones, antes de la fijación de los composites de resina CAD/CAM, la restauración deben lijarse con aire y pretratarse con una imprimación de resina que contenga metroquilato de metilo para que se adhieran con éxito los composites de cementación. El artículo 8, of Silan Contamination on Dentin Bond Strength, planteamiento del problema, la recuperación integral de porcelana u otras cerámicas a base de sílice generalmente requieren el uso de silano en el protocolo de reparación. Se necesita un estudio para evaluar la contaminación cruzada de la dentina con el silano afectando la fuerza de unión a este tejido. Justificación, el desafío de las reparaciones intraorales es crear una unión mecoquímica y fuerte duradera entre todos los sustratos involucrados. El objetivo, el propósito de este estudio in vitro fue investigar el efecto de la contaminación cruzada con silano sobre la fuerza. El tipo de estudio es experimental. Material y método, se crearon superficies planas de muestra de dentina humana seguidos de un pulido húmedo con papel de carburo de silicio de grano 320, las muestras de dentina se dividieron en 4. Las resistencias al cizallamiento se midió después de 24 horas de almacenamiento de agua a 37 grados.
Después del ensayo de resistencia al cizallamiento, los datos se analizaron estadísticamente mediante ANOVA de 2 vías y una vía. Resultado: la resistencia al cizallamiento de las resinas compuestas a la dentina no se vio afectada negativamente cuando la dentina se contaminó con silano antes de usar el Albond Universal en el modo de autograbado o grabado total. Las conclusiones: la contaminación cruzada de dentina con silano antes del uso de Albond Universal en el modo de autograbado o grabado total con ácido fosfórico no afecta de manera adversa a la fuerza de unión. El artículo 9, Evaluation of Microshare Bonding Strength of the Universal Dentin Bonding to Superficial Dentin by Self-Edge and Rise Strategies. Planteamiento del problema: los adhesivos universales se pueden utilizar con la técnica de grabado enjuague con una técnica de autograbado. El presente estudio se realizó para evaluar las fuerzas de adhesión por microcizallamiento de tipos de adhesivos universales a la dentina. Objetivo: en este estudio se probaron las siguientes hipótesis nulas. No habrá una diferencia significativa entre las fuerzas de unión por microcizallamiento de los dos tipos de unión universal entre sí y el grupo de control. 2. No habría una diferencia significativa en la fuerza de unión a microcizallamiento de la unión escocesa universal en las técnicas de autograbado o de grabado total. El tipo de estudio: experimental. Material y método: las muestras incluyeron 70 bloques de dientes extraídos de 35 premolares sanos. La dentina superficial se expuso a pulido mediante un disco de carburo de silicio de grano 800. Las muestras se dividieron aleatoriamente en 5 grupos iguales: Scotch Bond Universal, Albond Universal, y en el grupo 1 y 4 se utilizó Adper Single Bond. 2. Para el grupo de control, el compuesto de resina Z250XT. Las muestras se almacenan en agua destilada a 37 grados centígrados durante 24 horas y luego se sometieron a la prueba de resistencia a la unión por microcizallamiento. Los datos se analizaron mediante ANOVA bidireccional y prueba de Tukey. El modo de falla se determinó utilizando un microscopio estereoscópico con un aumento de 20x. Resultados: la técnica de autograbado para Scotch Bond Universal y la técnica de grabado y enjuague para el Bond Universal mostraron una mayor fuerza de unión al microcizallamiento. La discusión: este estudio tuvo como objetivo investigar la resistencia a la unión a microcizalla de dos agentes adhesivos universales en la superficie de la dentina superficial mediante el uso de dos estrategias al autograbado y al grabado total y compararlos entre sí. También con un adhesivo de quinta generación como un grupo de control. Las conclusiones: la fuerza de unión a las microcizallas de los adhesivos universales depende de una gran medida de las uniones. El artículo 10, Effect of hydrophility on the compatibility between a dual curing resin cement and one bottle simplified adhesives. Planteamiento del problema: se ha demostrado que los adhesivos de grabado y enjuague a base de agua y etanol de 3 pasos son versátiles y clínicamente exitosos. Justificación: los adhesivos de grabado y enjuague de 2 pasos y de autograbado de 1 paso son hidrófilos y actúan como membranas semipermeables, atraen el agua y se degradan más rápido que los adhesivos hidrófobos. Objetivo: evaluar el efecto de la hidrofilicidad de los adhesivos sobre la compatibilidad entre los adhesivos simplificados de una botella y un cemento de resina de curado dual. El tipo de estudio es experimental. Material y métodos: en este estudio se aprobaron 3 adhesivos experimentales y 2 comerciales. La dentina extraída se trató con un adhesivo y se unió con un cemento de resina de curado dual que fue fotopolimerizado o químicamente. La resistencia de la unión del cizallamiento se probó usando un método de plantilla ultradent. Los modos de falla se determinaron usando un estereomicroscopio. Se analizó la relación cuantitativa entre la hidrofilicidad y las diferencias de fuerza de unión. Resultado: las diferencias de la fuerza de unión entre los modos de fotopolimerización y autopolimerización fueron mayores para los adhesivos más hidrofílicos. La discusión: el presente estudio formuló varios adhesivos experimentales simplificados de una botella con varios grados de hidrofilicidad, pero el mismo pH, y evaluó la compatibilidad entre los adhesivos y cementos de resina de curado dual. La conclusión: los adhesivos más hidrófilos fueron menos compatibles con este cemento de resina de curado dual. En conclusiones personales: obtener, procesar y analizar todos los datos para poder recolectar y responder nuestra pregunta pico. Esto nos ayuda a ser más cuidadosos en el manejo de adhesivos y siempre es necesario evaluar los materiales de reparación para obtener un tratamiento exitoso.